Bien, bien. Gracias por venir No, nuevamente. por favor, contento de volver a estar con ustedes. Bueno, Me gracias. parece un honor. Bueno, muy bien. La vez pasada que viniste hablábamos un poco de la inflación, que habían salido los datos, ¿te acordás? Hace algunos días atrás. Me acuerdo, sí. Bueno, contanos un poquito hoy o por lo menos en qué tema querés que lo tratemos, pero cómo lo ves hoy en día a este tema de la economía o en este clima también electoral que se viene. Bueno, sí, claramente el país atraviesa un programa de estabilización de variables macro hace mucho tiempo. Había que estabilizar la economía para sentar las bases como para generar un crecimiento. Y más que nada porque veníamos con una herencia bastante pesada, de altísima nominalidad en la economía, precios desbocados, falta de crecimiento. Argentina no crece hace 11 años y ese es el problema. Me parece que hoy por hoy todos los modelos sirven siempre y cuando haya crecimiento. Eso es muy importante. El mundo crece, Argentina no crece, los países latinoamericanos crecen, Argentina no crece. Y ese es un condicionante porque debería ser el objetivo primal de todos los gobiernos. Entonces, más allá de cuáles son esas fuentes del crecimiento, Argentina tenía, que la podemos encontrar en la productividad, en aumento de la productividad, en aumento de la tecnología, en mejores condiciones laborales, en cambios estructurales que generen mayores posibilidades. Me parece que, a ver, la Argentina venía teniendo un desorden macroeconómico bastante importante que terminaba afectando la previsibilidad. Y cuando vos no tenés previsibilidad de cara al futuro, y bueno, es muy difícil que aparezca la inversión en tecnología, que aumente la O productividad. sea, y toda esa acomodó la materia. macroeconomía. Hay un proceso de estabilización macroeconómica. Ese proceso de estabilización macroeconómica es bastante ortodoxo, es decir, no se aleja del mainstream, no se aleja de lo que dice la economía, por así decirlo, líder en materia económica. No es algo raro ni distinto. Se hizo un plan como hicieron varios países en Latinoamérica, Israel en el 85, o los países de posguerra, cuando se disuelve el Imperio Austrohúngaro en 1920, 1919. Eran los mismos planes, o sea, un ancla nominal, dejar de emitir, tener una economía en donde no haya emisión, tratar de fortalecer reserva y claramente eso tiene un impacto en la actividad, porque es una política netamente restrictiva, eso se ve. El tema es que claramente en la Argentina, por sus condiciones, todos los planes tienen que tener ciertas adaptabilidades y tienen que volverse bastante flexibles como para incorporar las características de ese país que sea exitoso. Sí. Argentina es un país que es bimonetario. Esa es una de las características del país, cosa que no se daba en otros casos. Nosotros hablábamos la última vez que vine del tema de la confianza y eso es vital en economía. Argentina es un país que transacciona con su moneda, pero sin embargo ahorra en moneda dura, ahorra en dólar. Ahora Sí. en dólares, sí. Y eso debido a la falta de confianza que hay. El peso, digamos. Claro. Sí. La falta de confianza que hay con respecto a la moneda y a los procesos hiperinflacionarios que vive el país, o a las corridas cambiarias y a la inestabilidad cambiaria que vive el país siempre. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta cuáles son las características del país. Hoy tenemos un ancla nominal, un ancla en el tipo de cambio, y un ancla fiscal, que es el ancla en donde uno dice, bueno, a ver, si yo gasto y tengo más ingreso que gasto, obviamente genero ahorro. Cuando genero ahorro en cuestiones macroeconómicas, no le genera presión al Estado para emitir deuda y financiar ese déficit por exceso de gasto sobre recaudación. Sí. Porque nosotros recordemos, ¿en qué gasta el gobierno? Bueno, el gobierno gasta en algunas cuestiones que tienen que ver con salud, educación, infraestructura, sistema previsional, bueno. ¿Y cómo hace para tener esos ingresos? ¿Cómo hace para financiarlo? Bueno, a través de impuestos. Entonces, cuando vos tenés un superávit, tenés un déficit en esa cuenta durante muchísimo tiempo, y bueno, había que ver cómo se ajustaba eso. Este gobierno entró y ajustó la parte del gasto porque no suponía o no está dentro de su proceso aumentar los impuestos. Entonces, en vez de aumentar los impuestos, se produjo una reducción en el gasto bastante significativa, lo que de alguna manera termina afectando a la microeconomía. Claro. Y termina generando ese apretón que, bueno... Al bolsillo de la gente. Claro, entonces me parece que por ahí vos me llevabas a esa cuestión de las elecciones y me parece que es el dato, es ver si la gente de alguna manera pondera el orden macroeconómico como de alguna manera un resorte o algún evento que sea extremadamente necesario como para desde acá empezar a construir
y si tiene la gente todavía la capacidad de seguir aguantando el apretón que se vive de manera diaria. Entonces me parece que están todos los ojos puestos en las elecciones, más que nada como para ver la sostenibilidad del modelo y si hay continuidad en el mismo. Me parece que ahí están puestas todas las expectativas, por eso estas elecciones de medio término son muy, pero muy importantes. Recordemos que, y esto es dato, en las elecciones, en las PASO del 2019, cuando Mauricio Macri pierde contra Alberto Fernández, bueno, en esas PASO se dio un evento que no se dio en otro lugar del mundo, y fue una caída bursátil, es decir, una caída en las acciones argentinas que fue la más grande en la historia de la humanidad. Solo hay evidencia de una en Sri Lanka, que fue más grande. Pero fue una de las caídas de bolsa más grandes en la historia de la humanidad. O sea, todos los inversores que tenían acciones de YPF, por ejemplo, un día tenían $1 millón, el día siguiente se levantaron teniendo $500.000. Fue una caída estrepitosa. Y eso obviamente afecta desde el punto de vista de las inversiones al país, afecta el riesgo país y un montón de cosas. Te hago ahí una pregunta, más allá de que vos lo acabas de explicar con un ejemplo, pero explicarle bien a la gente qué significa que tengas una caída en la bolsa. Vos tenés una caída en la bolsa por diversos factores. Las caídas en las acciones se dan por riesgos que tienen que ver con cuestiones coyunturales, cuando ese riesgo es sistémico y afecta a todo el conjunto de acciones del país. O pueden ser riesgos particulares que tengan que ver con las empresas en general, con una mala administración del manager o algo por el estilo, que te genera una caída en una acción en particular. En este caso había una cuestión coyuntural y había una lectura de que obviamente la Argentina entraba con un gobierno tildado, o por lo menos considerado, no pro mercado. Entonces, de alguna manera eso no iba a generar a futuro crecimiento en el país, mejora en las empresas, que las empresas tengan mejores ingresos, que las empresas tengan una mejor salud financiera de cara al futuro, porque las acciones, ¿qué son? Las acciones, de alguna manera, el valor de la acción representa el flujo de ingresos descontado a una tasa, que es el riesgo país, a una tasa al momento actual. Entonces, yo cuando estoy haciendo una evaluación de una empresa, me fijo en todo lo que puede ganar esa empresa a futuro. Si esa proyección es pobre, porque el gobierno que va a entrar no es pro mercado y nosotros creemos que no puede ayudar a que las empresas tengan mejores ingresos y un mejor desempeño desde el punto de vista económico, y obviamente le vamos a bajar la condición y no vamos a invertir en esa empresa. Entonces eso se cae. Cuando cae, también cae la posibilidad de que el gobierno pague su deuda, porque Argentina es un defaulteador serial. Entonces no tan solo caen las acciones, sino que también caen los bonos. Entonces cuando caen los bonos, sube el riesgo país. El riesgo país es la prima que pagamos por ser Argentina. Es la diferencia de tasas que hay entre lo que paga un bono de los Estados Unidos y lo que paga un bono argentino. Si un bono de Estados Unidos paga un 5% y Argentina, el bono, paga un 12%, bueno, ahí tenés el riesgo país de 700 puntos que tenemos hoy por hoy. Bien. Entonces, esa es la prima que pagamos por ser Argentina. Ese es el riesgo país. Perfecto. Entonces, cuando sube ese riesgo país, obviamente hay menos apetito por bonos argentinos y la Argentina tiene menos posibilidad de financiarse. O sea, Estados Unidos se financia del mercado internacional al 5%. Y nosotros, que somos un país pobre y emergente, nos financiamos, si tenemos suerte, al 12%. Sí, más del doble. Entonces pagamos más intereses sobre deuda, entonces es más costoso. Y esos son, obviamente, los problemas que tenemos por haber tenido una conducta bastante mala y por no tener reserva prácticamente. Hace unos días estuvo hablando incluso sobre esto de los bonos de nuevo, de refinanciación y qué iba a haber. ¿Nos puedes explicar en qué términos estamos ahora, por ejemplo, con el FMI? Bueno, Argentina tiene un problema que es que no acumula reserva. Cuando nosotros hablamos de riesgo país y bono, por lo general los bonistas lo que ven es, aparte de la cuestión coyuntural que puede llegar a afectar, las variables claves son la acumulación de reserva, porque vos a los intereses de deuda lo pagás con reserva. Lo pagás con eso. Entonces ven que tengas superávit, porque con el superávit vos podés generar compra de reserva genuina y acumulación de reserva genuina. Y también lo que ven es cierta estabilidad en cuanto al escenario político. Si esas cuestiones se rompen o tienen dudas con respecto a la continuidad de algo, y obviamente el riesgo país puede llegar a dispararse. Eso es lo que vemos nosotros. El riesgo país venía una baja sostenida, pero cada vez que entramos a un escenario político ya con el antecedente del 2019 hay riesgo. Porque el votante argentino es bastante psiquiátrico. Va de la izquierda a la derecha de manera rapidísima y no le da tiempo a los procesos en sí. Y bueno, los políticos también obviamente colaboran a que seamos así, digamos. No hay ninguna duda.
Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día. Me gustaría preguntarte, porque bueno, creo que el lunes llegaron 2.000 millones de dólares y tengo entendido que esos van al al Banco Nación para que se frene un poco lo que venía, que es la suba esta del dólar. ¿Eso nosotros lo devolvemos cómo? ¿Con esa tasa del 12, como vos decías? No, a ver, esos son convenios particulares. Nosotros no tenemos acceso al mercado de crédito internacional porque por lo general los fondos no te prestan al 12% ni siquiera. Para vos tener gente que invierta, fondos que entran en la Argentina, que sean real money, que se llama, que entran en el país y que inviertan en el país no por cuestiones especulativas. Sí. Es decir, entran en el país, compren bonos en peso, hagan tasa en peso, aprovechen la estabilidad cambiaria y después se vayan con un montón de dólares. No. Nosotros lo que tenemos es que cuando vos haces convenio con organismos multilaterales de crédito, las condiciones las pone el organismo multilateral de crédito. La tasa está fijada en un contrato, en un convenio. Por eso viene el staff del IMF o del Fondo Monetario Internacional y hace lo que se llaman revisiones periódicas, que también están pactadas en ese convenio. Acá lo que nosotros estamos hablando de deuda con bonistas privados, ¿va? Eso constituye de alguna manera las tasas que pagan los instrumentos argentinos. Después, cuando vos haces un convenio con un organismo multilateral de crédito, a las condiciones las pactás vos con ese organismo. Y por otro lado... Obviamente esa tasa es de referencia. Sí. Claro, es de referencia, exacto. ¿Y qué significa que ahora los productos que sean importados desde Argentina a Estados Unidos paguen del 2%? Ahora pagamos el 10%. Bueno, vamos por partes. Me gustaría terminar de contestarte la pregunta que hiciste recién. Dale. Esos 2.000 millones de dólares sí son parte del acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Entran a capitalizar el Banco Central. El Banco Central tiene un pasivo y un activo. Sí. Y ese activo y ese pasivo del Banco Central el gobierno está tratando de recomponer. Teníamos pasivo por millones y billones y billones de pesos que eran emisión monetaria y que eran las famosas LELIQs, esos pasivos remunerados. El gobierno hizo un cambio, pasó todo ese pasivo remunerado, lo eliminó, y todo ese proceso terminó después de 1 año y medio de efectivizarse los primeros días de julio. Claro. Eso volcó en el mercado 18 billones de pesos. El gobierno, por compromiso con el Fondo Monetario, también tenía, y más que nada por el modelo que está implementando un modelo en donde la tasa de interés se fije de manera endógena, es decir, lo fije la oferta y la demanda de peso. ¿Tá? Esto es muy técnico, pero para que lo sepan la gente y para que lo entienda, se largaron 18 billones de pesos en el mercado. Exacto. Que tenían los bancos comerciales particularmente. Sí. ¿Ok? Eso generó unos desequilibrios que terminaron afectando tanto el tipo de cambio, más en este escenario político, donde la gente corre por cobertura. A mí ayer me sorprendió que veíamos con los chicos los precios y estaba más caro el dólar oficial que el dólar blue. Por primera vez. Pero esa dinámica depende de distintas cosas. El dólar blue es un dólar que lo usa mucho la economía informal como para atesorar. Claro. No es un dólar que hoy por hoy sea referencia ya saliendo del cepo. Digamos, la gente tiene la posibilidad de tener el dinero en blanco, comprar tanto dólar MEP, CCL o dólar oficial. O el dólar oficial por los bancos. Por ahí cuando el dólar blue trepa rápido primero, quizás es señal de otras cosas, ¿no? Algo que tenga que ver con cuestiones netamente macroeconómicas. Quería hacer una pregunta siendo totalmente neófito en la materia. Yo escucho a todos los economistas, escucho todas las preguntas, escucho todos los programas y hago una pregunta. Es simplemente una pregunta porque sí tengo, algunos años vividos y veo que esto viene desde hace 60 años mínimo, que son los que casi tengo. ¿Cuándo es esto? Desde el 10 de diciembre del 23 asumió este gobierno, y vos como economista en ese diciembre del 23, a hoy, en este caso ya agosto del 25, ¿cómo ves vos? Porque no creo que en 1 año y medio se pueda solucionar los desastres de 60 años atrás, como vos decías, para que doña Rosa y la gente común pueda entender esto. Sí, yo lo que pienso es que el otro día me hacían una entrevista y me preguntaban qué haría yo si fuera ministro de Economía. Yo probablemente hubiera hecho... Buena pregunta. Sí, pero que siempre depende del punto de partida. Yo no sé qué me estás entregando. ¿Qué me está entregando Suiza o me estás entregando la Argentina de siempre? Claro. Si partimos de eso y me decís, bueno, esta Argentina, bueno, el proceso de estabilización macroeconómica está bien. Después las formas
son por ahí las que uno pretende que sean mucho más, por lo menos amigable y que se escuche. Después tal, Kinlan y Prescott se ganan un Nobel en el 2004 por hablar de la inconsistencia intertemporal. Sí, seamos consistentes temporalmente. O sea, si hay una intervención en el dólar futuro, digamos, che, mira, hay una intervención en el dólar futuro, no lo tapemos como para tratar de no generar expectativas negativas, o lo que hagamos, lo hagamos con seriedad y tratemos de mostrar un equipo que sea sólido, que escucha, porque después salir a tratar a todo el mundo de conochanta, sea o no, o de mandril, o de tratar así a la población, me parece que esas formas son las que no le gustan a nadie. Sí. Después los éxitos de este equipo económico, bueno, obviamente reciben una demanda. Perdona que te interrumpa, pero está muy bueno lo que estás diciendo porque a toda la gente creo que lo que más le molesta no es... viste como que la opinión pública deja de lado lo que es positivo y se focaliza mucho más en estas cosas que acabas de mencionar como al pasar vos, pero que hay encuestas en toda la gente se molesta mucho por la forma que tiene el presidente en las respuestas, ¿no? En los modos que tiene de ejercer su autoridad. Me parece que afecta negativamente eso. Totalmente, claro. sí. Pero tiene un núcleo duro de votantes que lo sigue, Lo sigue. que es Sí, prácticamente igual a él. Sí. Entonces me parece que eso También. tampoco gusta. Si vamos a Quizás ese, no son las si vamos a formas, ese sí. modelo de país, bueno, Sí. es bastante violento, es bastante agresivo. Totalmente, A mí sí. particularmente. O sea, si se puede cambiar eso, lo cambiaría. Después, en cuanto a la herencia macroeconómica, una herencia bastante pesada. Argentina venía de una crisis muy fuerte. Ya dijimos que fue una crisis de crecimiento. También veníamos de una crisis hiperinflacionaria que no se terminó de desatar precisamente por virtud de este gobierno, que obviamente estableció un plan que fue bastante exitoso en términos de desinflación. Eso no hay nada que uno lo pueda discutir. O sea, el proceso desinflacionario existió y fue bastante exitoso. Sí, eso Después, sí. ¿cuáles son los costos? Bueno, los costos son bastante altos, pero no difieren de los costos que hayan asumido otros países al momento de aplicar estos planes de estabilización. El tema es qué tan sostenible es a lo largo del tiempo y qué tanto se pueden llegar a perdurar. Bueno, porque ya- acá ya- estamos en un momento en donde obviamente ya deberíamos empezar a tener una retorno, sí. reacción en términos de crecimiento. Y a la Argentina por ahí le falta. Y bueno, esas son quizás las cosas que Se le está reclamando, ¿no? están haciendo un poquito de ruido en cuanto Bueno, no, a de la hecho se lo continuidad están del plan. reclamando. Ya los gobernadores de las provincias ya le dijeron o te pones las pilas o... Bueno, no, mira, ahí tengo Ahí tenés tu- ahí tengo mi Bueno, pero, por cosita. ejemplo, ya las hay provincias 5. se han convertido en una bolsa de trabajo en donde Sí. tienen cero posibilidades de generar algún tipo de recorte en Sí. particular. Entonces no están discutiendo ni una reforma de la coparticipación, ni una mejora en las inversiones. Lo único que están reclamando son más fondos de cara a Sí. una contienda atentes, electoral. sí, señor. Entonces, eso también hay que sacarlo de contexto, ¿va? Porque hace 2 meses era prácticamente, por lo menos para nuestro gobierno, era Milei, era, Sí. Sí. Claro. o sea, era lo máximo. Y por último, para que Sí. me responda, porque ya me estoy aprovechando, pero bueno, la última es, ¿qué Pero significa? son opiniones, ¿no? Es verídico, ¿no? Si me vamos a hablar de pa- economía, lo mío es una opinión nada más. Sí. Me parece que Y está bien, estamos en eso. Pero esto es más técnico, ¿no? En serio, ¿qué significa para la Argentina pagar el 10% en las importaciones que tengamos para Estados Unidos? ¿qué implica para la Argentina? Recordemos que se pagaba hasta hace un par de meses atrás el 2% nada más. Sí, más o menos. Más o menos. Depende de los productos. Hay que ver qué es lo que vos importás de Estados Unidos, qué es lo que vos exportás y cuál es el intercambio comercial que tenemos nosotros con Estados Unidos. Sí. Que no es nuestro principal socio comercial. ¿Está claro? Sin embargo, lo que hay que nosotros- estar viendo no Sí. es tan solo que nosotros es una política puntual, sino que una política global que no tan solo incluye, y no se la puede aislar, un encarecimiento en términos de intercambio para la Argentina de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros nos vamos a encarecer con respecto a Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no lo podemos sacar de manera aislada. Porque a Brasil le han puesto el 50% No, de no, aranceles. por supuesto. Y a todos los países de Latinoamérica también le han puesto han tenido un empeoramiento en los términos de intercambio con los Estados Unidos. Y esto responde a una política global. ¿Qué podemos esperar? Menos flujo comercial. Pero bueno, hay que ver qué pasa, porque termina afectando a todo el ecosistema o a todo el flujo de comercio internacional.
Hay que ver cómo esto se Básicamente. afloja, cómo se viene resolviendo, porque más que nada es una herramienta de adoctrinamiento por parte de Trump, Sí. y no una política en sí que se quiere implementar, sino ha sido más que nada usada como amenaza, ¿no? Y hasta el momento eso se viene No, contemplando. también hay que ver si ellos van a poder, digamos, producir en tan corto tiempo, porque esto, no sé, hace meses que está Trump como presidente, pero si en tan poco tiempo van a poder reemplazar todo lo que ellos compraban o nosotros vendíamos, Eso- digamos, que eso- son productos que también son, Eso digamos, está más que claro. El para problema Tucumán, por ejemplo, es importante, arándanos, limones, azúcar, son nuestros productos, digamos. Y Yo lo que veo es que al margen de lo que pueda llegar a pasar en Estados Unidos, si pueden llegar a generar algún tipo de sustitución de las importaciones y tener Sí. un plan, Estados Unidos tiene una matriz productiva en donde la mayor parte de su generación de ingresos no viene en lo de los bienes, viene en lo de los servicios. exactamente. Entonces, a mí me parece que todo este proceso va a tender a resolverse de manera inmediata. Ahora, estas cosas las tienen que resolver mejorando la competitividad interna. Mejorar la competitividad interna depende mucho de dinero. cómo nosotros generamos mejores condiciones para los productores locales. Bien. ¿Ok? Mejorando la productividad, sacándole el pie de la cabeza con los impuestos. Somos la provincia con mayor presión fiscal en el país. Sí. De las mayores. Las mayores. Tenemos la mayor tasa de informalidad, creo que junto a 2 provincias más, pero siempre estamos en el ranking de los peores en Tucumán. Entonces me parece que tenemos que empezar a resolver esas cosas como para generar mayor competencia y no fijarse tanto en lo que puede llegar a ser o no Estados Unidos, que es un dato. Viene. Viene. Miguel, dentro de Gracias. un ratito, sí, primero que muchísimas gracias. ¿A dónde te podemos sí. encontrar? ¿Usas tus redes? Ah, sí, yo estoy ahí en Pisavil, que es nuestra empresa consultora, estamos Ajá. Sí. siempre por ahí, Pisavil. Muy bien. Bueno, lo ahí- tenemos, ahí lo está poniendo. Sí. Ah, y una cosa más, dentro de un par de días va a salir, van a salir números, así que seguramente te vamos a volar, aunque sea. Han salido varios números De y inflación. siguen saliendo, siempre Sí. salen números de economía. Sí, Así sí, que por eso sale el número de... Ahí está, ese es. ahí está, sí. Ahí estoy junto a Pablo Pérez, Pisavil. Jesús Bronicardi, siempre hablando de la Pisavil. economía. Y también Perfecto. enseñas, también está con También el. hacemos la parte de educación, Muy bien, Mira. perfecto. claramente. Lo vamos a buscar, te agradecemos que hayas Gracias, venido. Miguel. No, por favor. Hasta la Placer. será nuevamente. Vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos y seguimos con más invitados.